tus caminos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Gabriel. Gracias, hermanos de alabanza. Buenos días, hermanos, buenos días, hermanas. Agradezco muchísimo esta oportunidad y tanto amor que tienen para uno y para la familia. También agradezco a aquellos hermanos que ofrendan mensualmente y llega de una forma anónima, y gracias, hermanos, por ofrendar así a nuestra familia. Estoy en esta mañana con doña Lucrecia. Ahí está doña Lucrecia sentada, así que agradezco también al Señor y gracias por esta oportunidad. Si yo tengo que contarle brevemente qué es lo que sucedió este año, le puedo contar que uno por ahí no tiene siempre conquistas. Y dentro de esas cosas le pasan situaciones que uno se ve de una forma adversa y tiene desafío de nuevo. Una de esas cosas que nos pasó este año, tenemos nuestra hija Jimena. Ella el año pasado intentó entrar en la universidad y no pudo. Ella tiene una enfermedad y tiene limitaciones. Este año volvió a intentar y también le fue mal. Así que había mucha angustia tanto en ella y frustración y también en nosotros. Y de repente el Señor me llega en un campamento. No estaba bien yo tampoco en ese campamento, preocupado por ella, por su salud y todo lo frágil que es ella. Y de repente le digo, hija, tengo un plan B. Y dice, contame el plan B. No, seguí. De las 4 materias rindió una sola bien. Podía asistir a la universidad al profesorado de biología, pero con condiciones que en julio, si le iba mal, perdía todo el año. No es lo mejor para ella. Y bueno, las angustias de su mamá, de doña Lucrecia, las angustias de uno y los conflictos, porque empezamos con doña Lucrecia y la chica pero se tendría que haber quedado, y la chica tendría que estar acá, y entonces si los dos no estábamos de acuerdo, ¿qué sucedía? Alguien está escuchando mal la voz de Dios, decía, y yo mismo. Entonces fue todo un conflicto y un desafío. De repente el plan B es el Centro Superior Simón Bolívar frente a la terminal. Entonces le digo a Jimena, mira, el plan B es este. Anda y pregunta, sé que hay profesorado de biología ahí. Llega ese día lunes, se presenta allí en el Simón Bolívar y de repente cuando entra a inscribirse, escuche, se inscribía en marzo, cuando estaban por comenzar poquitos días las clases. Dice, no hay banco, dice. Las inscripciones eran el año pasado, dice. Entonces Jimena sale llorando y me llama y dice, papá, dicen que no hay banco para mí. Y lloraba. Le digo, ¿todavía estás en el instituto? Sí. ¿Estás en la puerta? Sí. Bueno, agárrate de la puerta, cerrá tus ojos. Y entonces, Señor, te pedimos por un banco. Reclamamos un banco ahí en el Simón Bolívar. Entonces, en el nombre de Jesús, amén. Entra de nuevo, le digo, y decile, dice mi papá que me inscriban. Disculpe si hay empleados públicos. Todo empleado público, cuando usted le dice mi papá, tiemblan, porque no saben quién es el papá. Astucia, nada más, astuto, de viejo. Entonces, cuando le dice, pero papi, dice, ¿cómo le voy a decir eso? Vos decile, dice mi papá que me inscriban. Y si te preguntan, ¿quién es tu papá? Decile Dios. Y lloraba más. Pero entró, doy gracias a Dios por su fidelidad y su creencia. Entró de nuevo, no estaba la secretaria que le había dicho que no. Había otra, le inscribió, pero le dijo que no había banco. Entonces, dice, más tardar el día lunes o martes, cuando ya comenzaban las clases, te avisamos, dice, si hay banco o no.
El día lunes le avisaron que no había banco y entonces su mamá, doña Lucrecia, le dice, venite, te tenés que venir. Lloró, fue un caos toda esa semana, dolor de cabeza, su frustración, se le acabó el gozo. Y estaba en San Francisco y entramos a buscar otra carrera que podía hacer ella. Y encontramos el profesorado de historia, encontramos un banco, le digo ahí en San Francisco, bueno, vamos a inscribirse. Y me dijo algo esta niña. Dice, pero papá, no oraste. Y le digo, ¿qué querés que ore? Si cerró las puertas el Señor en todos lados, tenemos que ir acá, pero no oraste. Vamos a ir lo mismo. Y le inscribimos ahí. Así que fue un día jueves, la inscribimos, fue un viernes a San Francisco, el profesorado de historia, volvió esa noche y dice, no es esto, papi. El día domingo, mediodía, las angustias, las aflicciones, el dolor, doña Lucrecia, estábamos por comer, nadie hablaba. Si volaba una mosca, hacía ruido y del dolor que todos teníamos ahí. De repente sonó su celular, se corta, ella no atendía ni el celular para que ustedes puedan comprobar cuánto era el dolor y su frustración. Vuelve a sonar el celular, atiende doña Lucrecia, dice, Jimena, no, dice, mi hija, ¿está ella? Sí. Habla Jimena y de su pieza y vuelve llorando. ¿Qué te sucede, hija? A los llantos, a los gritos, lloraba. Dicen que hay un lugar para mí que me tengo que presentar mañana. Fue tremendo, tremendo lo que... Dice, ¿qué hago? Si ya tenía todas las cosas. Andate. Lucrecia dice, pero ¿cómo? El Señor siempre nos hace esto. Es hasta el último que somos confrontados. Así que Jimena volvió, le está yendo bien, empieza con sus parciales, ahora sus finales, le está yendo bien. Las puertas que abrió nuestro Dios. Eso no fue nada. Hasta que me hice, tengo la obra social Sancor Salud, Sancor le ofrece la pausa preventiva. Le hacen todo el chequeo en el mediodía para que usted se pueda ir tranquilo, pero le dicen, mejor prevenir que curar. Y resulta que no tengo colesterol, no tengo ácido úrico, triglicéridos, no tengo glucosa, pero el hígado está muy mal. Tengo un hígado graso. Y la doctora, en su exageración, pero yo le creí, usted tiene un hígado, dice, como si fuera una persona borracha. ¿Usted toma? Nunca tome, hermano, amigo, amiga, nunca tome. Y por ahí el Salmo 73 para usted y para mí, dice el Salmo 73, el salmista escribe ahí en su angustia, en su aflicción de ver a los demás el progreso y lo que tenían, él dice, en vano he limpiado mi corazón, dice. Y yo dije, ¿para qué no tomé en toda mi vida? ¿Cómo no tomé? Dije, ¿no? En ese momento. Y de tener así. Pero escuche, hay 3 médicos clínicos, me tocó ella. Me podía haber tocado los otros 2. Consulté a otros 2 a ver qué me decían. Los otros 2 no veían lo que ella veía. Y de repente ella me dice, mire, yo le voy a decir una cosa, ¿usted quiere mejorar? Baje de peso. Bueno, si Dios me dio la oportunidad de encontrarme con esta doctora y decirme lo que me dijo, yo voy a hacer eso, lo que usted me dice. Y me puse a hacer el régimen como ella lo pedía. Gracias a Dios se revertió todo, pero tuve una advertencia. Mi amigo, mi amiga, la palabra de Dios siempre es una advertencia. Y el único que nos hace el análisis de lo que nos pasa en el alma es este libro. Si usted encuentra algo acá que le tocó su corazón, préstele atención, porque es la primera advertencia que usted tiene. Ahora me puse en el plan de lucha y la vuelvo a ver a la doctora y dice, pero no ganaste nada, dice. ¿Por qué? Porque están los efectos rebote.
¿Y qué hay que hacer? Discipline su vida. Ah, bueno, hay que disciplinarse. Ahora, si yo no me disciplino, ahora si yo no sigo con la constancia, ¿sabe qué sucede? Pierdo autoridad. Y no quiero perder lo que Dios hizo y lo que Dios me advirtió. Así que si hoy tengo que hablar de lo que es logro, estoy hablándole de lo que más el Señor nos probó en este tiempo. Fuimos puestos siempre en adversidad. Hay muchas cosas que sucedieron, mucho dolor, desafíos. Fuimos confrontados, muchas diferencias en el ministerio. Así que este año fue muy difícil, con muchas angustias, pero aquí estamos. Así que en esta mañana yo tengo mi Biblia, y no quiero decir que tengo otra usted, no, yo tengo mi Biblia personal, es otra versión, así que estuve pidiendo por ahí una Biblia para que podamos seguir la lectura. Ahora, mi amigo, la lectura que usted va a hacer y lo que vamos a hacer en esta mañana es una historia conocida para aquellos que conocen el Evangelio y para los que no conocen el Evangelio es un desafío también. Para los cristianos que ya conocemos también es un desafío. Dice la historia esta y dentro de eso hay un número particular acá y dice 318. Ojalá que aparezcan esos 318 en constante dependencia de Dios y creer a los que nos pueden convocar. 318. Génesis capítulo 14. Cerré mi paréntesis en mi vida. Agradezco a Dios y gracias, hermanos, por esta oportunidad que nos han dado como familia el poder estar aquí con doña Lucrecia, el compartir. Agradezco todo vuestro amor para aquellos que nos conocen de hace mucho tiempo, para aquellos que les conocemos y que tenemos afecto. Muchísimas gracias. Para aquellos que no conozco y que hace poco están viniendo, gracias por estar en esta mañana. Capítulo 14, el desafío de escuchar la palabra de Dios y para usted y para mí, dice así, transcurre una guerra y dentro de esa guerra 4 reyes y 5 reyes, pero dentro de eso ocurre algo más que sí nos va a hacer bien y que nos va a ayudar a nosotros y a usted para esta mañana. Versículo 7. Luego volvieron y llegaron, dice, hasta En-Mispat, que es Cades, y devastaron todo el territorio de los amalecitas y también de los amorreos, que habitaban en Gesón, Tamar. Salieron entonces el rey de Sodoma y de Gomorra, el rey de Adán, el rey de Soboyim, el rey de Bela, que es Saor, dice, del valle de Sidín, prestaron batalla contra ellos, es decir, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Gojim, Amrafel, rey de Signar, Arió, rey de Eleazar. Eran 4 reyes contra 5. Verso 10 dice, pero el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, así que cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, los demás huyeron al monte. Mis hermanos, mi amigo, en esta mañana, ese es el transcurso, este es el fondo de lo que es la historia, el trasfondo, 4 reyes. Pero acá hay un personaje que introduce la escritura y es una historia muy particular donde todos somos confrontados en 2 caminos, en 2 decisiones. Todos tenemos que llegar a ese punto. Allí nomás la escritura, verso 11 dice, los vencedores tomaron todas las riquezas de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Verso 12, préstele atención. También tomaron a Lot, sobrino de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, ¿y qué dice? Y se fueron. Ahora fíjese, el tío Abraham y Lot habían salido juntos de Ur de Caldeo. Dentro de eso viajaron mucho y de repente hubo una disputa, hubo un pleito, hubo una diferencia. Las diferencias siempre las vamos a tener.
tanto en el ministerio, pero siempre tenemos que ver, mis hermanos, mi amigo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuese tiempo. Toda persona que no se humille, acuérdese bien, Santiago dice esto, los soberbios resisten a Dios. Dios también dice así, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El resistir a Dios es no querer entender los caminos y los propósitos de Dios. De repente usted encuentra aquí esta historia que el sobrino Lot, en un momento los pastores empezaron a pelearse por el pasto que era poco, era escaso. Acá alrededor nuestro no hay escasez de pasto. He vivido en la Puna de Catamarca, en Antofagasta, la Sierra, hay unas vegas y en esas vegas es poco el agua y es poco el pasto. Y les enseñan a sus ovejas, los pastores, a que no vayan a pastear en el otro lado, porque si no hay grandes problemas. Así que he visto esas disputas y entonces estaba su sobrino con mucho ganado, mucha hacienda, y acá estaba el tío. De repente en esto, Abraham con su vejez, y ahí viene la humildad de Abraham y fíjese su actitud. Escucha, sobrino, vamos a hacer una cosa, nos vamos a separar. ¿Querés irte por acá? Andate. Si vos decidís irte por este lado, yo me voy a ir por este otro lado. Pero no tengamos más pleito. Esposo, esposa, busque el camino corto y no busque de pleitear en su matrimonio. En el momento que usted quiere pleitear con su esposa y su esposo, empiecen las diferencias y la distancia y después de eso no sabemos cómo solucionar los problemas. Entonces dijo el sobrino, sí, yo quiero esto porque se ve buen pasto, se ve buena agua, dice, y acá hay shopping en la ciudad de Sodoma y Gomorra, dice, hay casino, hay teatro, hay lugares de esparcir, hay cosas lindas, hay heladerías, qué sé yo, y acá está aburrido, no hay nada, dice, ¿qué voy a ir acá? Así que imagínese, agarra Lot y se fue para este lado. De repente la Escritura dice que fue plantando su tienda hasta llegar a ese lugar. Ahora Abraham con su estatura de fe, escuche, su dependencia de fe. Acuérdese que la fe nos hace independientes, pero no indiferentes. ¿Entiendes eso? ¿Entiende eso? El camino de la fe es un camino de separación y debemos hacer separación. El camino de separación nos da camino de poder. ¿Escuchó ahora? El camino de esa separación que nos da poder, ese camino también nos da santidad. ¿Santidad en qué? En lo que vamos a emprender. Por eso el camino de separación nos da santidad. Y la santidad trae al cristiano y a usted y a mí, trae paz. Porque hay separación, porque hay diferencias. Entonces, ese camino de separación, ese camino de santidad que trae paz, el camino va a llegar a una sola conclusión, que es servicio. Y el servicio con santidad y con poder trae felicidad y gratitud al corazón. ¿Entiende? Ahora, Abraham entendía a su sobrino que era en este tiempo inmaduro, no podía comprender. Ahora fíjese, dice que Lot fue y habitó en Sodoma y Gomorra. Si no hacemos la diferencia, nos parecemos todos. Ah, Gabriel, volviste de nuevo con lo siempre, hay que hacer diferencia. Hermano, no me voy a cansar de decirte, joven, a ustedes también les estoy hablando en esta mañana. Debemos tener diferencias. Un político, escritor argentino contemporáneo de este tiempo, dijo lo siguiente, don Jorge Asís, si usted lo escucha, que es político y escritor. Jorge Asís dijo así, determinando del presidente Macri, el ángel exterminador. ¿Por qué le dijo ángel exterminador? Dice, porque parece buenito, pero te extermina. Ah, mira vos. ¿Por qué dice ángel exterminador? Porque, escuche bien joven, porque todo aquel que se le quiera acercar como amiguito a Macri quedan a un costado postergado y eliminado. Dice Schiaretti,
se acercó a amiguito, qué sé yo, y ahora perdió las elecciones. Urtubey se acercó al Ángel, dice, ¿cómo quedó? Acá. Massa, ¿cómo quedó? Dice, exterminado. Ángel exterminador. ¿Por qué? Porque no hizo. Dice, estas personas tienen que hacer algo en claro. Si son opositores, deben ser opositores. Lo dijo Jorge Asís. Pero te quiero decir una cosa, joven. Debemos hacer separación con todo lo que está. ¿Qué podía testificar Lot en Sodoma y Gomorra? Aún, fíjate lo que dice el apóstol Pedro allí en su carta, 2 Pedro, capítulo 2, dice, el justo Lot, que habitaba y que vivía en Sodoma, escuchá, afligía su alma todos los días, viendo y escuchando todo lo que sucedía en Gomorra. Escuchá, no hizo la diferencia, no se separó. Entonces afligía su alma. Cuando el cristiano que vive la fe, cuando el cristiano vive el camino de la consagración, escucha, joven, los demás se van a dar cuenta que hay diferencia. Pero si te quieres parecer a los demás, vas a ser exterminado. Tarde o temprano, tu tienda, tu vida, vas a ir pareciéndote a ellos. Y no hay separación. Lot y Pedro dice, es el único que dice, afligía su alma escuchando. Hay lugares, mis hermanos, que sí debemos ser luz. Debemos tener bien claro, joven, hermano, cuáles son nuestros objetivos y cuál es nuestro negocio. El apóstol Pablo, para sustentarse en un momento, trabajaba y hacía tienda, pero no era su objetivo. Era su negocio. ¿Cuál era su objetivo? Predicar el Evangelio. Hay muchos que dicen, sí, voy a hacer tal cosa, voy a emprender tal cosa. Decide qué es lo que vas a hacer. Debe haber separación. Lot, no hubo esa separación y de repente, ¿qué podía testificar Lot en Sodoma? Porque todo lo que podía decir era un boomerang. Él estaba viviendo en el medio. No había diferencia. Dice la palabra de Dios allí nomás, versículo 13. Pero uno de los que escaparon fue y se lo dijo a Abraham, el hebreo, que habitaba en Ensir, en Manre, el amorreo. Este era hermano de Escol y de Aner. Estos dos eran aliados de Abraham. Versículo 14, si quieres marcarlo y ponerlo, al oír a Abraham que su pariente lo habían hecho prisionero. Hay una cosa que tienes que saber. Escuchar una sola vez fue tocado su corazón. Hay muchas veces que escuchamos y no cambiamos y no dejamos nuestros hábitos. ¿Tuve que dejar hábitos? Sí. Escuché que había una advertencia sobre mi vida y sobre mi salud. Me dijo la doctora, mire, si usted sigue con su hígado así, puede llegar a muchísimas consecuencias. ¿Cuándo? Allá lejos, no sé, dice. Allá cerca, no, tampoco sé. Pero sé que usted va en este camino. ¿Qué va a hacer? Ah, dije yo, voy a cambiar. Mi amigo, hasta que no nos suceden las cosas, muchas veces no queremos cambiar. Ahora su pariente, Abraham, cuando escucha de que su sobrino estaba mal, mire lo que hace allí en el versículo 14. Dice la palabra de Dios, versículo, al oír que su pariente lo habían hecho prisionero, armó a sus criados, los nacidos en casa, y eran 318, y les persiguió hasta Dan. ¿Cuántos eran? No escucho. ¿Cuántos eran? Yo le dije que al principio el mensaje se llamaba 318. Ahora dice lo siguiente, la palabra de Dios. Oyó. Ahora, ¿quién lo mandó a Lot ir a vivir a Sodoma y Gomorra? ¿Lo mandó a alguien? Fue por su propia decisión. Ahora estaba en un lío. ¿Qué podía haber dicho ese tío? Eso te pasa por bien hecho. La primera batalla que tiene que
pasar por todo cristiano y que la primera batalla que todos tenemos y la primera batalla que le pasó a Abraham, hay 3 batallas acá. La primera, prestale atención, es uno mismo. Esa es la primera batalla. Yo le dije a este cabezón que no se fuera para allá. Él se fue. Yo le dije a este, pero no me quiso escuchar. ¿Dijo eso Abraham? Tuvo que resolverlo en su interior. La primera batalla que usted tiene que resolver es usted mismo. No olvidarse para qué fue llamado. No olvidarse para qué fue buscado por Dios. No se olvide para qué fue ungido por Dios. Lo primero que usted tiene que determinar es su propio interior, su propia batalla. Dentro de eso, fíjese, el papá y el hijo pródigo. Cuando vuelve el hijo pródigo, cuando llega, papá, he pecado contra cielo y contra ti. Bien hecho, hijo, sinvergüenza, dañino. Sos igual que tu mamá. Es por eso lo que te pasó, cabezón. Igual que tu mamá, por eso tu mamá... no dijo nada eso el padre. La primera lucha está en usted. No, ¿para qué voy a ir a predicar a aquellos? Esos nunca se van a salvar. ¿Para qué voy a llegar a aquellos otros? Esos son negros. ¿Para qué voy a llegar a aquellos otros? No, esa no sirve para nada. La primera batalla que usted tiene que determinar es en su mente. Le pregunto, ¿para qué está en esta mañana? ¿Vino a escucharle a Dios? ¿Vino a prestarle atención a Dios? Dice que la primera lucha la tengo yo mismo. Ahora el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, dice, ten cuidado ¿de quién? ¿De los otros? No, ten cuidado de ti mismo. El primero que se va a traicionar es usted. El primero que me puedo traicionar soy yo. El primero que me dice a mi conciencia estoy bien soy yo. ¡Mentira! La fe no es indiferente, pero sí nos hace independientes. Podemos decir, pero no podemos ser indiferentes. Usted y yo somos llamados al oír la necesidad, al oír el desafío. Ahora el hombre de fe se apodera de la fe y sigue por la fe. Abraham tenía 318. Aquellos eran 4 ejércitos. Eran más que él. Pero la fe lo puede. La fe lo dice. La fe lo cree. La fe, como dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 26, nos purifica. ¿Purifica qué? El corazón. La fe, como dice Gálatas, nos llena de amor. Y la fe, como dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, vence ¿a quién? Al mundo. Aquel hombre de fe se pone y toma las armas y dice, voy a buscar los nacidos en mi casa. Dice así, allí versículo 14. Lo habían hecho prisionero, armó a sus criados, los nacidos en su casa, que eran 318 y los persiguió hasta Dan. Primero, los nacidos en su casa. Mis hermanos, cuando presentamos un bebé aquí, es una gracia, es hermoso, porque herencia de Jehová son los hijos. Y los que edifican la casa, si no edifican con Jehová, no se edifica. Ahora están esos nacidos en casa y están también los nacidos espiritualmente en esta casa. Y dice la palabra de Dios que armó a los nacidos. Si usted busca Malaquías capítulo 2, verso 15, dice lo siguiente la Escritura. ¿Y por qué? Habiendo en abundancia de espíritu, dice Dios, Dios hizo uno solo y habla del matrimonio. Y de repente Malaquías dice el principio más grande que tiene del desafío del matrimonio. ¿Y qué buscaba? Dice, Dios hay una generación para él. Hijos, discípulos. Papá, mamá, nuestros hijos tienen que ser discípulos de Cristo. Los nacidos en casa.
preocúpese, ocúpese, dedíquese a que sus hijos sean temerosos de Dios, a que sus hijos puedan ser discípulos. Conozco una mamá que decía para su hijo y oraba para su hijo: no quiero un título para mi hijo, quiero que sea siervo. Oh Señor, dame que mi hijo sea siervo. ¿Sabe quién es ese joven? ¿Sabe quién es ese pastor hoy? Gerardo Ferace. Su mamá oraba de esta forma. Y entonces, escuche, los nacidos en casa tienen que ser discípulos de Cristo. No pierda la perspectiva, no pierda la dirección. Sus hijos tienen que ser discípulos. Segundo, lo que dice, los criados. Cuando dice esta palabra criado, en el hebreo, también en otras versiones, dice entrenados. Y la iglesia y todo lo que hay dentro de la iglesia, todas las herramientas, nuestros hijos tienen que ser entrenados. ¿Para qué? Para enfrentar las corrientes de este mundo. Cada día, hijo, pero para eso, ser entrenado, la verdadera comunión con Dios, te hace ser libre. Y es importante entrenar a nuestros hijos. Allí el rey David, cuando convoca para hacer formar su ejército, de repente vienen los de Benjamín. Y dice así: mire, sepan ustedes, porque Saúl era de Benjamín. Dice: sepan ustedes una cosa, yo no hice guerra, no hice nada contra Saúl. Dice: lo que yo hice con Saúl estuve para ayudar. Y de repente dice: algunos me acusaron que no ayudé. Y de repente, si ustedes han venido, dice, en paz para ayudarme, mi corazón y mi bendición está con ustedes. Primera de Crónicas, capítulo 12. Y de repente los de Benjamín confiesan y dicen esto: lleno del Espíritu Santo confiesa: no, hijo de David, dice. David, hijo de Isaí, dice. Hemos venido aquí para ayudarte, porque sabemos una cosa, que Dios te ayuda. Ah, qué bueno. El principio que tiene que saber de entrenar a nuestros hijos, y que cada miembro, cada uno de nosotros, venimos para ayudar. Le pregunto, ¿en qué está ayudando usted para publicar el Evangelio? Estamos aquí. Dice allí nomás, de cada tribu vinieron. De repente dice: todos entrenados. Algunos, dice, a la diestra, a la siniestra traían armas. Eran para agarrar cualquiera, de a cualquier mano izquierda o mano derecha podían agarrar. Mis hermanos, tenemos una sola espada, tenemos una sola arma, que es a diestra y que con doble filo, se llama la palabra de Dios. Tenemos otra arma, ¿cuál es? La oración. Y tenemos algo que en el Antiguo Testamento no tenía: la llenura del Espíritu Santo en vuestra vida. Ahora, todo eso nos hace depender. Ahora, cuando dice entrenados, y de repente tercero, dice ahí el versículo 14, armados. Todos nuestros hijos, todos los siervos, todos aquellos que queremos salir por la causa del Evangelio, tenemos que estar armados con un solo pensamiento. Mis hermanos, mi amigo, hermana, dice lo siguiente: el Señor mandó a los 70 de 2 en 2. Y de repente, cuando los mandó de 2 en 2, le dijo: no llevéis alforja, no llevéis nada, andad y depended. No solo de pan vivirá el hombre, sino también por la fe. El camino de la fe, la entrega por fe, la dedicación por fe. A donde vayáis y les reciban, bendecid. Y a donde vayáis y no les reciban, sacudí los pies. Y entonces entréis. Mandato claro. El mismo Señor Jesucristo dice: aquel que quiera ser siervo, pone las manos en el arado, no mira atrás. Primero tenemos que ser armados con ese pensamiento, no mirar lo que hace el otro, no mirar Juan 3:16, no visión de futuro, mirá cómo se desarrolla tu iglesia. Pero para eso armate vos con esos pensamientos, hermano, hermana. Fíjate que el Señor mismo, dentro de eso, dijo: aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz. Y dice así: cada día, dice Lucas.
El mismo apóstol Pablo dijo, para mí es el vivir el Cristo y el morir es ganancia. Armate de este pensamiento. El mismo apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo le dice, el capítulo 2, ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mis hermanos, armate de este pensamiento, pero el mismo apóstol Pablo hace el desafío y nos sigue haciendo el desafío. El rey David, armado de este pensamiento, no ofreceré nada a Dios que no me cueste. El mismo salmista en el Salmo 50, verso 5, juntadme a los santos, a todo aquel que hace pacto con sacrificio. Usted y yo. Pero lo más sublime de todo este pensamiento es el pensamiento del primer patriarca, Job, capítulo 13, verso 15. Y dice Job esto: si Dios me mata, si Dios toma mi vida, lo mismo voy a confiar. Debemos estar armados en nuestras convicciones, porque si no, nos volvemos en la batalla. ¿Viste? Para esto salimos. ¿Viste? Esto es un bodrio. ¿Viste? Esto es un fracaso. ¿Viste que la iglesia se va al tacho? ¿Viste que esto no sirve? ¿Viste que no? Porque nunca tuvieron su corazón con esto. Mis hermanos, es importante que usted esté armado. La primera batalla la tuvo en su corazón. La segunda batalla era armar, pero tenía 318. Y dentro de eso, que estaban armados con los pensamientos que tenían que estar armados, entrenados con lo que tenían que estar entrenados, y eran nacidos ahí. Pero viene ahora la batalla más difícil y es cortita, y dice ahí, verso 14, 15, y él y sus siervos cayeron sobre ellos de noche, y luego atacarlos, dice, le persiguieron hasta Oba, dice, al norte de Damasco. Así recobró todos los bienes y también a su sobrino Lot y sus bienes, y a la mujer y los demás gente. Esta es la segunda batalla. ¿Tiene algún desarrollo? ¿Tiene algo espiritual? No, fue y cayó y tomó. Porque la tercera batalla viene ahí. Mi hermano, mi hermana, lo difícil es salir, estar convencido. Lo difícil es estar comprometido. Cuando el hermano dice, hay que venir a la reunión de oración y hay que estar a las 6 de la mañana. Hay que armarse para estar. Y hay que estar armados acá. Cuando dice el hermano, vamos a tener que juntar la silla. Ay, pero me pica el bagre, che. ¿Habrá alguna tutuca? Entonces, mis hermanos, si usted no está armado de su pensamiento, ahí nomás se vuelve atrás. Dice la palabra de Dios, versículo 17, viene la verdadera batalla. Cuando volvía de haber derrotado a Kedor, Laomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Verso 18, entonces Melquisedec, que era rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó, ¿cómo dice? Mis hermanos, qué importante fue esto. Venía Abraham con su sobrino y rescatado todos los bienes y a su sobrino. Venían en caravana y de repente en el camino dos reyes. El rey de Sodoma, el rey de este mundo. Y el otro, el rey de Salem. Cuando dice eso, es el rey de paz. No puede haber paz en el corazón de ninguna persona si no hay justicia. Y la justicia la da Dios a través de la fe. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Entiende? El rey que verdaderamente es rey y da libertad a las personas y al oprimido, trae paz. De repente, escuche, los dos reyes salieron del valle de los reyes, el rey de este mundo y el rey de paz. Ahora el rey de Sodoma sale y escuche, pero se adelanta a Melquisedec y le ofrece pan y vino.
No hay mejor refrigerio que la cena del Señor. No hay mejor lugar para ratificar mi compromiso y mi dedicación con la causa de Cristo que ratificar a través del pan y el vino. Ahí la comunión que viene con entrega le da el rey Melquisedec, que es el rey de paz, le da los símbolos. Y ahí Abraham toma de eso. La verdadera batalla no estaba al frente. Estaba allí el rey de Sodoma y el rey Melquisedec. Toma, se fortalece. La única forma de fortalecerse, hermano, aquellos que trabajaron para esta conferencia, vuelva a su casa y ore. Vuelva a su casa y lea. Vuelva a su casa y llénese de Dios. De la única forma de ser fortalecido no es viendo tele, no es yendo al padre, no es yendo a tomarse un fernet, no es yendo a la pileta. De la única forma cuando hay cansancio espiritual es llenarse con Dios. Porque toda energía a los que dedican ahí la canción, a los que se dedican y que vienen temprano en el coro, a la música, de la única forma, eso no llena. Lo que llena es Dios, Hijo, a través de la palabra. Es por eso que te tienes que dedicar. Abraham se llena de Dios. Abraham se llena de lo que es la gracia y la misericordia y puede enfrentar la tercera batalla y la más decisiva. Fíjate lo que dice ahora. Dice allí la palabra de Dios, verso 16. Así recobró todos los bienes y también a su sobrino Lot y sus bienes. Y a las mujeres les da más gente. Verso 17. Cuando volvía de haber derrotado allí al rey, verso 18, entonces Melquisedec, que era rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Verso 19. Y lo bendijo así. Bendito sea el Dios de Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que puso en tus manos a tus enemigos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Mis hermanos, el único que tiene la victoria, ¿quién es? Dios. Al único que hay que darle la victoria es a Dios. Fíjate estos dos videos que tenemos ahora. Préstale atención. Un ratito, 4 minutos son los dos videos. Te gusta mucho el golf, ¿verdad? Es el mejor juego del mundo. ¿De veras lo crees? Pregunte a cualquiera. ¿Es divertido o es difícil? Y estás ahí en esa hierba tan verde y solo estás tú y la bola. Y no tienes que vencer a nadie más que a ti mismo. Igual que el señor Noonan, que se empieza a dar golpes con un palo de golf cada vez que se enfada. Se ha roto los dedos del pie 3 veces por culpa de esa manía. Es el único juego en el que puedes pedirte una penalización si eres honrado. Y la mayoría lo son. No existe otro juego como el golf. Es hora de irnos. No se reserve nada. La bola se ha movido. No. Se ha movido. Debo pedir un golpe de penalidad. Sí, claro. ¡No! ¡No! ¡No lo haga, por favor! ¡No lo haga! Solo lo hemos visto usted y yo. Y yo no se lo diré a nadie, se lo prometo. Nadie lo sabrá nunca. Yo sí, Hardy. Y tú también. Bagger tiene que decirle que no lo haga. Es una regla estúpida que no significa nada. Eso debe decidirlo él, Hardy. Nadie quería que se le penalizara.
Ni siquiera Jones y Hegel. Aquella no era forma de ganar un torneo. A lo mejor te has equivocado. Tal vez se moviera antes de que tocaras el impedimento. Puede que no se moviera. La luz a estas horas engaña mucho. Una bola se considera que se ha movido si abandona su posición original, aunque sea en grado mínimo. Pero no si simplemente oscila y vuelve a descansar en su posición original. ¿No estaba ahí? ¿Seguro que se ha movido? A veces una bola tiembla y después se vuelve a quedar quieta, Juno. La bola estaba aquí. Y ha rodado hasta aquí. Golpéala antes de que empieces a darle vueltas. Ha sido un placer. Adiós. ¿Te marchas? Sí, señor. Sí, me voy. Te necesito. No. No, señor. Ahora ya no. Hay un pequeño asunto de unos $5. Eran fijos. Es cierto. Espero que no necesite estos zapatos ahora que los he dado un poco de sí, ¿sabe? Gracias, señor. Es todo tuyo, Hardy. Llévale hasta el final. ¿Cómo? ¿Quiere que ocupe su puesto? Me abandona. Solo por un tiempo. Llevarás la bolsa como un cadí. Llévala bien derecha, ¿eh? Pero ¿y si pasa algo de repente y yo no sé qué hacer? Tengo la intuición de que lo averiguarás. Nos volveremos a ver. Hola. El video habla de lo que confesaba y lo que creía ese niño. El apóstol Pablo, en un momento de su despedida a Timoteo, su segunda carta, capítulo 4, dice: he peleado la buena batalla. La última batalla la tenemos que pelear en el campo, cuando oímos y salimos. Ahí somos confrontados todos con una decisión. Este niño tenía la convicción en un momento, pero cuando se vio en el desafío, no había confesión, no había convicción. El apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla, y de repente dice: he guardado la fe. Cuando dice he guardado, escucha bien, joven hermano, que lo que dice: lo que creí, lo obedecí. Mira lo que dice acá Abraham en estos versículos. Verso 20: y bendito sea el Dios Altísimo, que puso en tus manos a tus enemigos, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma le dijo a Abraham: dame las personas y quédate con ¿qué dice? ¿Y quédate con qué? No escucho. ¿Quédate con qué? ¿Sabe qué sabe el rey de este mundo? ¿Sabe que lo que sabe Satanás? Y usted tiene que saberlo. Lo importante no es la plata, sino que las personas. ¿Sabe qué dice el rey de este mundo? Peléense por la plata, peléense por sus ambiciones, peléense por sus tesoros, peléense por engrosar su billetera, peléense por querer tener más y vivir mejor, que yo me quedo con las personas. El rey de este mundo dice eso: lo más valioso son las personas y no los bienes. De repente le dice a Abraham, Sodoma, el rey de Sodoma, el rey de este mundo: quédate con la plata.
cualquiera hubiese quedado con un poquito más de oro. Y de repente la confesión y la batalla que tuvo Abraham, dice el versículo 22. Pero Abraham le respondió al rey de Sodoma: he levantado mis manos, como dice, al Señor Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. ¿Cómo querés que me quede con la basura de este mundo? ¿Cómo querés que me quede con las aguas estancadas si Dios me dio un río de agua viva? ¿Cómo querés que me quede con las migajas de este mundo? ¿Cómo querés que me quede con el pan mal habido? Porque el pan en la voluntad de Dios trae paz. Porque el pan en la voluntad de Dios satisface. Porque el pan fuera de la voluntad de Dios no llena. Quiere más y más. Yo he levantado las manos al Dios Altísimo. Y todo lo que quiero es lo que Dios me quiera dar. Y si Él no me lo da, no lo quiero. Y de ninguna fuente. Porque confieso que Dios es el Dios Altísimo. Fíjate lo que dice el verso 23. Y dice así: para jurar que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo, ni una correa de calzado, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. No quiero ni un cordón tuyo. ¿Sabe qué, Satanás? No quiero nada. Lo único que quiero es armarme con los principios de Dios, con el Dios Altísimo. Dios está buscando a personas que estén dispuestos a seguir armándose con el único pensamiento: yo iré. Somos confrontados. Abraham fue confrontado con el Dios de este mundo. ¿Querés plata? ¿Querés bienestar? ¿Querés comodidad? Sí, quiero platita más. Quédate, pero se pierden las personas. Nos ponemos de pie en esta mañana. Somos confrontados de nuevo por la palabra y por la gracia de Dios. ¿Qué pide Dios? ¿Dónde está tu objetivo y dónde está tu negocio? El cristiano se identifica como cristiano. El cristiano hace la diferencia. Lot tenía un testimonio débil, porque nunca decidió confrontar con este mundo. Tenemos que estar separados. Abraham pudo confesar: yo levanté las manos al Dios Altísimo. Cerramos nuestros ojos.